el dar es una disciplina espiritual. El dar es una disciplina espiritual que nosotros como cristianos tenemos que practicarla y trae grandes beneficios para nuestra vida. El diezmo realmente es una de las, digamos, 4 disciplinas espirituales que nosotros como cristianos debemos practicar. La primera y la más importante es la del estudio, la meditación y la obediencia a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es la más básica, la más fundamental, digamos, la más importante de todas. La otra, que la estuvimos viendo también en días pasados, es la oración. Tenemos que estar en continua oración con Dios, tenemos que enfocarnos en nuestra comunión con Dios. Dios definitivamente quiere que nosotros estemos en su presencia cada día. Si nosotros que somos malos padres sentimos a veces la ausencia de nuestros hijos, ¿no? Que de pronto nuestros hijos se van y hasta la noche y no llaman, no se reportan, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Y llegan a las 10 de la noche, a las 11, a las 12, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Cómo será Dios? Que a veces pasan 2 días, 3 días sin que saquemos un tiempo para orar y para estar en comunión con Él. Él quiere tener comunión con nosotros. Y la oración realmente desata el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos han tenido una respuesta en oración? Levante la mano. ¿Han recibido un milagro de parte de Dios en oración? ¿Verdad que sí? Ahora, lo que no es comprensible es, sabiendo que la oración trae tantos beneficios, ¿por qué no oramos más? ¿Verdad? Eso es increíble. Y les cuento que es un cuestionamiento que también me ha llevado a reflexionar más sobre mis tiempos de oración. Y estamos adquiriendo nuevas disciplinas de oración con mi señora. De tal manera que necesitamos orar más, cada vez. Y la otra disciplina que es muy importante desarrollar dentro del pueblo cristiano es el compañerismo. El compañerismo es algo que nosotros tenemos que desarrollarlo. Tenemos que desarrollar relaciones fuertes entre nosotros. No podemos hacer iglesia si no nos servimos y nos amamos los unos a los otros. Porque es una forma de demostrar que realmente amamos a Dios. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? O sea, una demostración de que nosotros amamos a Dios es guardando sus mandamientos. Pero también dijo que en esto se conocerá la gente que somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Amén. Y no podríamos hacer iglesia si no tenemos la oportunidad de amarnos mutuamente, si no tenemos la oportunidad de servirnos mutuamente, si no tenemos la oportunidad de ayudarnos los unos a los otros. Amén. Finalmente somos un cuerpo. Y el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función. Y la función de la mano izquierda es diferente a la de la mano derecha y la del dedo meñique de la mano izquierda es diferente a la del dedo anular. De tal manera que cada uno de nosotros es importante dentro del cuerpo de Cristo y por esa razón tenemos que vivir en coinonía y tenemos que juntarnos, conocernos y tenemos que compartir tiempo juntos. Ya hablábamos hace unos días que justamente el diseño de nuestra iglesia es bien particular porque nosotros nos preocupamos de tener un área en donde podemos socializar antes de entrar al templo. Y ustedes han visto que nosotros entramos y hay una recepción y hay unas sillitas donde nos podemos sentar y podemos compartir un rato. Pero la idea es que lleguemos un poco de tiempo antes de que empiece el servicio y no que nos sentemos allí a la hora del servicio, ¿verdad? Entonces la idea es que tengamos un espacio para compartir, para que seamos amigos, para que conozcamos la situación de la otra persona, que podamos estar intercediendo por ellos, que podamos servirnos y que podamos ayudarnos los unos a los otros. El Señor Jesucristo nos dio un mandato y nos dijo y nos dio un ejemplo cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Lo veíamos ahora en el curso de liderazgo, en donde Pedro se resistía y decía, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí, no faltaba más. ¿Y qué le contestó Jesús? Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, ¿no?
Entonces el servicio es algo que debe integrarnos también los unos a los otros, pero no podemos servir a alguien si no conocemos su necesidad. No podemos servir a alguien si no sabemos por qué situación está pasando. De tal manera que por eso es importante desarrollar el compañerismo entre los miembros de la iglesia. Y la cuarta disciplina espiritual, que es muy importante de practicar, es el dar. Dice la Biblia que es mucho más gratificante dar que recibir, ¿no? ¿Cuántos creen eso? Amén. Dice la Biblia que si nosotros damos, vamos a ser más felices. Que si nosotros damos, vamos a ser más prósperos. Que si nosotros damos, vamos a demostrar que tenemos temor de Dios. Que si nosotros damos, vamos a sembrar en el cielo. Vamos a hacer tesoros en el cielo. Y pues es cierto que no hay funeral con trasteo, pero sí podemos ir mandando anticipadamente, ¿no es cierto?, para hacer nuestros tesoros allá. Pero lo más importante que tenemos que saber es que el Señor estableció, ¿no es cierto? A veces decimos, no, es que el dar es del Antiguo Testamento, es de la ley de Moisés. No, no es de la ley de Moisés. Empezó con Abraham realmente, ¿no es cierto? Después Moisés lo ratificó. Pero, ¿cuándo debemos dar? 1 Corintios 12:2 dice que en el primer día de cada semana, cada uno de ustedes aparte cierta cantidad de dinero conforme a sus ingresos y dedíquelo a esta ofrenda. Aparten de acuerdo a lo que el Señor les haya ayudado a ganar. De acuerdo con lo que el Señor les haya prosperado, dice en otra versión. De tal manera que el primer día de la semana, ¿cuál es? ¿El lunes? El domingo, ¿verdad? El primer día de la semana es el domingo, el séptimo día es el lunes. O sea que hoy estamos en día domingo y es el día de dar. Tenemos que saber que Dios es dueño de todo. Él dijo, mía es el oro, mía es la plata, ¿verdad? Y nosotros solamente somos administradores de esos dineros del Señor. Somos mayordomos. Dice la palabra de Dios en 1 Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. El Señor realmente es el dueño de todo lo que hay. Finalmente Él es el creador de todo el universo. Y lo ratifica muchas veces en la palabra. En Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Deuteronomio 10:14 dice, he aquí al Señor, tu Dios. A Él pertenecen los cielos y los cielos de la tierra y todo lo que en ellas hay. Salmos 89:11 dice, tuyos son los cielos y tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay y tú lo fundaste. 1 Corintios 10:26 dice, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que realmente el Señor es dueño de todo y nosotros somos simplemente mayordomos, somos administradores de lo que el Señor nos da. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Amén? Él es nuestra única fuente de provisión. Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Así que tenemos que saber que Dios es la fuente de provisión y de poder. Tenemos que recordar que el Señor es nuestra única fuente de provisión y que todo viene de su mano.
Y de hecho el Señor se lo advirtió a los hebreos cuando estaban en el desierto y cuando iban a tomar la tierra prometida, y les decía: recuerden de dónde has salido, recuerden por dónde te llevó el Señor durante estos 40 años, que fueron 40 años en donde no les faltó provisión, en donde no se desgastaron las sandalias de tus pies, donde tus vestidos no se rompieron, en donde tuviste agua y comiste del maná que el Señor dio. Y cuando quisiste carne también pudiste comer carne hasta saciarte. Y no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Entonces, note que realmente el Señor es nuestra fuente de riquezas. Él es el que nos da el poder para hacer riquezas. Y lo siento mucho porque estamos hablando de este tema y algunas personas vienen hoy por primera vez, y existe la tendencia a creer que en las iglesias cristianas tratamos de meterle la mano al bolsillo a la gente para sacarle su dinero. No estoy procurando eso. Estoy tratando de dar un estudio sobre los hábitos que tenemos que tener como cristianos, y es mi responsabilidad enseñar también sobre los beneficios de pagar los diezmos y las ofrendas. Y realmente el tema del dar es muy espiritual, porque es que todo lo que nosotros ganamos es parte de nuestra vida. O sea, nosotros dedicamos 8 horas diarias a trabajar, ¿no? Y trabajamos 48 horas a la semana, y eso implica que vamos a recibir un salario, y de ese salario el Señor nos dice que demos el 10%. Amén. Pero no es solamente una imposición, sino que tiene una gran cantidad de bendiciones que nosotros tenemos que conocer. Y en la medida en que las conozcamos, pues podemos dar con más gozo y con más alegría. El tema de dar es tan espiritual como el creer, como el orar, como el amor. Y aún en la Biblia tiene muchísimo más importancia, es impresionante. Me puse a hacer la investigación y la palabra creer se utiliza 272 veces en la Biblia. Eso es importantísimo, ¿no es cierto? En la parte de la fe, en la parte de creer. Pero lo curioso del caso es que el 98% de las veces en que se usa creer están en el Nuevo Testamento. Increíble. La palabra fe, básicamente, está como casi 270 veces en el Nuevo Testamento y solamente 2 veces en el Antiguo Testamento. Increíble. Así que el tema de la fe es algo que tiene que ver con la gracia. El tema de la fe tiene que ver con este tiempo que nosotros estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia, en donde recibimos lo que necesitamos y no lo que merecemos. Amén. La gracia es la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. La palabra orar se usa 371 veces en la Biblia, más que la palabra fe. La palabra amor se usa 714 veces. Pero ustedes se van a quedar aterrados de la cantidad de menciones que hay en la Biblia sobre dar. Hay 2162 menciones de dar en la Biblia. Así pues que el dar es un tema que es muy importante dentro de la palabra de Dios, y por esa razón merece que nosotros estudiemos sobre el tema. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros demos? Primero que todo, porque Dios es un dador. Dice en la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que Dios es un Dios dador y dio todo. Noten ustedes que antes de que Dios creara al hombre, creó todas las circunstancias para que el hombre pudiera existir. Y además lo puso en el reino para que gobernara sobre toda la creación. Él le hizo un jardín, el jardín del Edén, y puso allí al hombre.
Y todo esto Dios se lo dio al hombre. Pero lastimosamente el hombre despreció a Dios y no le obedeció. Sin embargo, Dios vuelve y da a su Hijo unigénito Jesucristo para que pague por los pecados de toda la humanidad y podamos volver a pertenecer a la familia de Dios y podamos tener coinonía con Dios y podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Y ahí el Señor dio nuevamente lo más preciado, que era su Hijo. El Señor nos amó, así que Dios dio. Uno puede dar sin amar, pero lo que uno nunca puede hacer es amar sin dar. Una de las manifestaciones del amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, la primera razón por la cual debemos dar es porque nos permite seguir el ejemplo de Dios, nos hace semejantes a Dios. La naturaleza del hombre es de dar, porque fuimos creados a imagen de Dios. ¿Cuántos lo creen? Lo que pasa es que el desarrollo de nuestra cultura dice, no, desde chiquito le estamos, ojo, ese es tu carrito, ese es tu muñeca, ese es lo tuyo, ¿no? Entonces no lo prestes, no lo dañes. Y empiezan a enseñarnos a ser egoístas. Y entonces el acumular posesiones se vuelve parte de nuestra cultura. Y pensamos que no debemos dar porque, pues, finalmente yo fui el que me lo gané. Punto, ¿verdad? Y si otra persona necesita, pues que trabaje igual que duro que yo y gane igual, ¿verdad? El dar nos acerca mucho más a Dios. El dar permite que hagamos tesoros en el cielo. Dice en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es impresionante, pero donde usted mete dinero, donde usted invierte, allí está su corazón también. Porque es parte de su vida, el dinero es parte de la vida de uno. O sea, de hecho, uno trabaja 48 horas a la semana y eso le produce tanta plata. Esa plata son el resultado de 48 horas de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, de estrés, de quizás dar la espalda a otras cosas y enfocarnos en hacer ese trabajo para recibir una compensación. Y por lo tanto el producto de ese trabajo lo vamos a invertir en ciertas cosas y ahí se va acumulando nuestro corazón. Si ponemos nuestro dinero en la casa, ahí está nuestro corazón. Si lo ponemos en un negocio, allá está nuestro corazón, ¿verdad? Pero si lo ponemos en Dios, allá estará también nuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde quiere que esté su corazón? ¿Verdad? ¿Quiere que esté en la lotería? Por ejemplo, hay algunas personas que tienen su corazón en la lotería y duran toda la vida comprando y comprando el billete de lotería a ver cuánto se lo ganan. Y justo el día que no lo compraron, era el día que tenía que comprarlo. Dar es el antídoto contra la escasez. Dice en la palabra, echa tu pan sobre las aguas y al tiempo lo recogerás, ¿verdad? También es el antídoto al materialismo, al egoísmo, ¿verdad? El propósito de diezmar es para aprender siempre a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Dice en la Biblia que el Señor estableció los diezmos para demostrar que tenemos temor de Dios. De tal manera que cuando estamos diezmando, estamos reconociendo a Dios como nuestro creador y como nuestra única fuente de provisión. Ahora, yo entiendo que vivimos en un mundo materialista. ¿Y qué es el materialismo? Consiga, acumule, empaque, siente sobre eso y siga acumulando, ¿verdad? Y sigue acumulando y tenga más poder y tenga más. Pero dice en la Biblia que ¿de qué sirve acumular las riquezas? Y de hecho hay un pasaje en donde habla del hombre rico que decía,
wow, esa cosecha que me salió esta vez está tremenda, pero no sé qué voy a hacer con tanto producto. Y entonces se ponía a pensar y se trasnochaba devorando los sesos y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a destruir mis graneros y voy a construirme unos graneros mucho más grandes para poder acumular toda esa producción. Y el Señor le dice, ojo, porque tú no sabes si vivirás mañana, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve el acumular tanta riqueza? Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales ser generosos, dispuestos a compartir. De este modo, atesoran para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. La generosidad debe ser parte de nuestra cultura, de nuestra vida cristiana. A veces estamos viendo solamente la forma en que nos den. ¿Y cómo hago para que nos den? Para que me den, ¿no es cierto? Y no tenemos que estar enfocados ahí. Tenemos que enfocarnos en qué podemos dar, cómo podemos dar. Por eso dice, a los ricos de este mundo mándales que sean generosos. Y de verdad que nosotros somos un país privilegiado. Y todos aquí en esta iglesia somos privilegiados. Es impresionante, si miramos las estadísticas de pobreza en el mundo, el 50% de la gente en el mundo está por debajo del nivel de pobreza. Es increíble. Y solamente el 3% de la población mundial tiene techo, comida, abrigo y salud. Es increíble. Pero yo sé que Colombia, a pesar de todos los conflictos y todos los problemas que tenemos, realmente no hay unos niveles de pobreza tan extremos como algunos países que uno ve, en donde la gente escasamente come una comida al día. Aquí el Señor ha sido muy generoso con nosotros y yo pienso que el Señor siempre nos dará y nos da la provisión. El dar fortalece nuestra fe también, ¿no es cierto? Y nos recuerda que todo nos ha sido dado por Dios. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro músculo. Dice la palabra de Dios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, aquí hay ya una promesa de bendición que Dios da para cuando nosotros damos. Y dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tenemos que honrar a Dios con lo que tenemos. Pero esto, más que dar, es como una inversión. Porque note que dice, y serán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, el dar trae como consecuencia prosperidad. Y en Lucas 6:38 también dice, dad y se os dará. Y en la misma medida y con la misma cantidad y la misma forma que nosotros damos, el Señor nos va a compensar. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, tenemos que saber que el hecho de que nosotros demos, están fijando un parámetro para que Dios nos dé también. En la medida en que damos una buena medida buena, apretada, rebosante, esto se refiere más o menos, me imagino yo, como un costal que está bien apretadito, ¿no? Y bien lleno y bien rebosado. Asimismo, el Señor nos va a dar y va a poner en nuestro regazo. Y el Señor nos está invitando, nos dice que nos atrevamos a hacerlo.
y vamos a lograrlo. El problema de que algunas personas no dan es simplemente porque no creen. Es un tema de fe, ¿verdad? Y por eso el dar debe ser voluntario y cada uno tiene que dar como propuso en su corazón, no por imposición, sino que cada uno tiene que dar libremente. Y tenemos que darlo por el motivo correcto, que es sembrar en el reino de los cielos. Ese debe ser el propósito, ¿no es cierto? Hacer tesoros en el cielo. Dar es una gran inversión para la eternidad y tenemos que dar por la gratitud de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué daré al Señor por todos los beneficios para conmigo? Dice el Salmo. Tenemos que dar alegremente a aquellos que están en necesidad y siempre debemos estar listos a compartir lo que Dios nos ha dado. Haciendo esto estaremos acumulando en el cielo el verdadero tesoro y es la única inversión segura para la eternidad. El dar bendice nuestra alma. Hay tantas promesas que podría usar, pero hay una que dice, el hombre generoso será bendito. Un hombre generoso prosperará y el que refresca a otros va a ser refrescado. Bien le va al hombre que es generoso. Por otro lado, el Señor nos da una gran gratificación cuando damos, porque dice en la Biblia que es mucho más gratificante dar que recibir, ¿verdad? Y siempre hay dos tipos de personas, los que dan y los que reciben, ¿verdad? Que seamos de los que demos, ¿verdad? Porque ahí vamos a recibir una gran gratificación en nuestra vida. Pero tenemos que hacerlo por la motivación correcta. Algunas personas dan para que en la iglesia sepan que yo soy un fuerte dador, ¿no? No se trata de tener reconocimiento en esta tierra. Dice la palabra incluso que no sepa tu izquierda lo que da tu derecha, ¿verdad? Tenemos que dar por la motivación correcta y es por simplemente obediencia a la palabra de Dios. Pero también tenemos que dar porque el Señor nos pide que demos. Y además nos da una promesa que dice que si damos, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. ¿Esto qué implica? Que todos necesitamos bendición. Pero cuando recibimos bendición en exceso, cuando recibimos bendición que sobra y bendición que abunda, pues el Señor nos permite tener recursos para poder bendecir a otras personas, amén, de tal manera que se vuelve mucho más gratificante porque entonces vamos a poder tener liberalidad para poder ayudar a los demás también. ¿Qué enseña la Biblia acerca del diezmo? El diezmo, ¿qué es el diezmo? Pues el diezmo es la 10ª parte, ¿no? Algunas personas dicen, no, es que yo diezmo el 20. No, está diezmando el 10 y está dando otra ofrenda por el otro 10. ¿Verdad? Está haciendo un voto al Señor con un propósito específico. Y no se trata de que esté comprando favores a Dios, sino que usted hace un compromiso de dar más allá aún de lo que el Señor le pide. Y esto realmente demuestra un corazón generoso. ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Pues el diezmo es el 10% de nuestros ingresos. La ofrenda es lo que usted dé adicional a su diezmo. ¿Por qué debemos diezmar? Primero porque Dios lo ordena. Levítico 27:10 dice, la 10ª parte del producto de la tierra es del Señor y es santo, es separado para Dios. Segundo, porque Jesús lo confirmó. Algunas personas dicen, no, es que la ley del diezmo es del Antiguo Testamento. Pero no, el Señor Jesucristo lo confirmó. Él dijo en Mateo 23:23, dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario practicar la justicia, la misericordia y la fe, pero no hay que dejar de diezmar.
¿Queda claro? El diezmar demuestra que Dios tiene el primer lugar en nuestra vida. Realmente, cuando nosotros cogemos nuestro presupuesto, debemos separar ese primer 10% para el Señor, porque eso es lo que el Señor nos pide que hagamos. Y después distribuimos ese otro 90%. Y ese 90% ya está con la bendición de Dios. Entonces es mejor disponer de ese 90% con la bendición de Dios que del 100% sin la bendición de Dios. Amén. La forma en que gastamos nuestro dinero muestra qué es lo que está en primer lugar en nuestra vida. Si usted mira sus extractos y puede analizar cómo están sus gastos en su tarjeta de crédito, por ejemplo, o en su cuenta de ahorros, y dice, bueno, esto salió para el diezmo, esto otro fue para restaurantes, esto para mercado, esto para viajes, esto para paseos, esto, para lo otro, para lo otro. Ahí se ve qué es lo que está primero en su vida. Diezmar expresa nuestra gratitud a Dios. Dice el Salmo 116, 12, ¿qué daré al Señor por todos los beneficios para conmigo? La respuesta está en Deuteronomio 16, 17, que dice, cada uno dará de acuerdo con su posibilidad y según la bendición que Dios le ha dado. Amén. Dios dice que negarse a diezmar es robarle a Dios. Y esto suena muy duro, pero así está escrito y yo tengo que enseñarlo también. Y en Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, y vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y pregunta, ¿y en qué te hemos robado, Señor? Y él contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Y dice también que va a reprender por nosotros al devorador, para que no se robe el fruto de nuestro trabajo y nuestras inversiones sean improductivas. Amén. De tal manera que el diezmar no solamente nos va a dar la provisión que necesitamos, sino va a hacer que nuestras inversiones no sean improductivas. El diezmar le da la oportunidad a Dios de darnos su bendición. Y Dios nos ofrece un desafío, y esa es la única parte en donde Dios nos desafía. Y Él nos dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese reto, ¿cuántos quieren tomarlo? Amén. Es increíble que Dios mismo nos rete a nosotros. Esto me parece impresionante. Yo cuando lo leí por primera vez y cuando vi que Dios nos estaba retando, yo decía, realmente esto es una prueba de fe, ¿verdad? Y vamos a ver si realmente es así o no. Y empecé a diezmar. Y de pronto cuando mi diezmo era tan grande, yo decía, uy, no, pero es que yo no le voy a dar toda esta plata al pastor, porque ¿qué va a hacer? Se va a comprar un carro nuevo otra vez. Y entonces decidí que más bien iba a comprar algo para entregárselo a la iglesia y así lo hice. Porque no confiaba en que el pastor hiciera buen uso de mis recursos. Pero supe después que no es mi responsabilidad ver qué se hace con los diezmos y las ofrendas. Ese es problema del pastor. Pero mi responsabilidad sí es dar el 10% de lo que el Señor me da. Dios protege nuestras inversiones cuando nosotros damos. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Hay personas que trabajan y ganan mucho, pero el dinero se les va, que lo roban, que las enfermedades, que una cosa, que la otra, etcétera, o que los negocios de pronto se caen, cosas por el estilo. De alguna manera el Señor nos reta y nos dice, voy a demostrarte que sí existo. Diezma y verás que te voy a abrir las ventanas de los cielos y vas a recibir bendición hasta que sobreabunde. El diezmar demuestra que realmente amamos a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este mandamiento de diezmar es un mandamiento establecido claramente por el Señor.
¿Qué debo diezmar? Debo diezmar el 10% de mis ingresos, es una porción de los ingresos, la primera parte. ¿Dónde debo diezmar? Pues en el lugar donde me estoy congregando, ¿verdad? Donde voy a adorar al Señor. Trae todos los diezmos al alfolí. Algunas personas dicen, no, es que yo mi diezmo lo voy a dar a una familia pobre porque ellos necesitan más que la iglesia. Yo digo, hombre, está muy bien que le dé a esa familia pobre, pero no se engañe, eso no es diezmo. Eso es una ofrenda que usted está haciendo. Es como si yo tomara la decisión de decir, no, es que tenemos que pagar un impuesto muy alto por esta casa, entonces mejor no lo voy a pagar el impuesto al distrito, sino que más bien voy a hacer una obra y voy a arreglar el jardín que queda al frente. Voy a arreglar la calle, voy a arreglar el puente. Voy a poner una baranda allí porque siempre han presentado muchos accidentes. A cambio de eso, lo voy a hacer y no pago el impuesto. ¿Qué me va a pasar? Igual me van a seguir cobrando el impuesto, ¿no es cierto? Así yo haga esa buena obra que sea muy importante. De tal manera que una cosa es el diezmo y otra cosa es la ofrenda y no tenemos que confundirnos. Y hay algunas personas que dicen, pero es que si yo diezmo, pero el Señor no me prospera. ¿Y cómo está haciendo su diezmo? No, no, es que yo le ayudo a una fundación que queda en el barrio. Ah, bueno, está muy bien, esa es su ofrenda, pero no es su sitio de congregación. Amén. Dios estableció el diezmo para que la iglesia se mantenga y que la iglesia pueda hacer esa obra evangelística, para que el Señor pueda obrar con libertad. No estoy en contra en que ofrendemos a Enlace, por ejemplo, o que ofrendemos a la UNICEF. Yo también lo hago. Pero no debemos confundir, eso no es diezmo, eso es una ofrenda que usted hace voluntariamente. Amén. ¿Cuándo debemos diezmar? Dice en la Biblia que el primer día de la semana, dice en Corintios 16:2, ¿verdad? Y este día es el domingo. Pero lo importante es la actitud cuando vamos a diezmar. ¿Recuerdan ustedes la mujer que dio las 2 blancas? Y que el Señor Jesucristo estaba viendo el desfile de los ricos, ¿no? Dando grandes cantidades de dinero con pompa y con trompeta y anunciando todo lo que iban a dar, lo que iban a dar, y llegó una señora anciana y tenía 2 moneditas blancas, me imagino que eran 2 monedas de 50 pesos como hoy, y las dio. Y Jesús lo vio y dijo, esta mujer ha dado mucho más que todos los demás. Entonces la actitud del corazón es muy importante para dar. Es muy importante que nosotros demos voluntariamente, no por imposición. Si usted se siente presionado a diezmar, mejor no dé, porque no está haciéndolo con la actitud correcta. Amén. Y entonces de nada le sirve. En 2 Corintios 9:12 dice, porque si el deseo está allí, su regalo es aceptable de acuerdo con lo que tiene, no con lo que no tiene. Tampoco dé de lo que no tiene. Hay algunas iglesias que motivan a la gente para que se comprometan en dar, ¿no? Y hacen a la gente hacer votos para que den de lo que no tienen. Y esto realmente no debe ser así, esto no es bíblico. Nosotros tenemos que dar de lo que Dios nos da, punto. No tenemos ni que endeudarnos para dar, no tenemos que estar dando de lo que no tenemos. Yo recuerdo que yo era muy dispuesto a dar siempre, y lo soy. Y de hecho, siempre que había una oportunidad para dar o para sembrar, yo estaba ahí en primera fila siempre. Pero a veces me metía en compromisos que eran mucho más grandes que mi capacidad. Y recuerdo que en alguna oportunidad mi mujer me paró cuando yo iba a pasar al frente, porque levanten la mano los que quieren dar tantos millones. Y claro, yo salí, dije, un momentito, me dijo, venga, momentico, ¿cuánta plata tiene? ¿Cuánto tiene en el banco? Tanto. Ah, bueno, pues de eso. No se comprometen en dar más. Y yo entendí que era muy razonable, por eso es mi ayuda idónea, ¿no? Me pareció bastante razonable. Entonces, finalmente pude pasar al frente como a la 6ª invitación, cuando dijeron, bueno, los que puedan darte a 300,000 pesos. Pasen al frente, entonces ya pasé feliz.
Tenemos que dar voluntariamente, tenemos que dar alegremente, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, pero también acepta los diezmos de los cascarrabias, también. Tenemos que dar con un corazón agradecido. Nuestro diezmo, nuestro dar, nuestras ofrendas tienen que ser con gozo y con alegría de corazón, ¿verdad? Porque son una forma de adorar a Dios. Y esta parte, por ejemplo, de los diezmos, nosotros la hacemos en medio de la alabanza, porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Y el Señor está dándose cuenta ahí cómo estamos dando. Y el Señor siempre va a estar viendo esa actitud. Nosotros no podemos establecer cuál es la actitud con la que la persona está dando, pero Dios sí lo ve. Dios ve la actitud del corazón. Entonces, para resumir, el diezmar nos asemeja más a Dios, porque Dios es dador. Nos hace más cercanos a Dios. El dar es el antídoto al materialismo, fortalece nuestra fe, es una inversión para la eternidad, nos bendice nuestra vida y nuestra alma, nos hace felices, protege nuestras inversiones, pero nos hace llevar una vida de gozo y de paz. Alguien decía que hagamos lo que queramos con nuestro dinero. Ese es problema de cada uno. Pero que el Señor realmente es un muy buen revisor fiscal. Y Él va a darse cuenta cuando nosotros no diezmamos, ¿verdad? Y a Él no se le pasa ni una. Y por eso tenemos que dar generosamente. Como dice 2 Corintios 8, dice, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, aquí estamos hablando de una iglesia que la gente rogaba que les permitieran aportar para el servicio. Ya no se da mucho eso, ¿verdad? Pero siempre tenemos la oportunidad de dar. Alguna persona, recuerdo que me contó que estaba en una situación bastante apremiante. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo va usted con sus diezmos? Me dijo, no, pastor, yo no puedo darme el lujo de diezmar. Le dije, ¿en serio? Usted lo que no puede darse el lujo es de dejar de diezmar, porque es que el diezmar le va a traer prosperidad, ¿verdad? Y usted está dependiendo de Dios, así que obedézcale a Dios, cambie su actitud, dele prioridad al Señor, empiece a diezmar y ve cómo el Señor le responde. Y efectivamente esa persona empezó a diezmar. Y bueno, hoy es un gran diezmador, es una persona muy estricta en eso. Así que no podemos darnos el lujo de no diezmar, amén. Tenemos que dar tanto como queramos recibir. Dice en la Biblia, el que siembra escasamente, pues va a recibir escasamente, pero el que siembra generosamente también va a recibir generosamente. De tal manera que una de las claves para poder recibir mucho es dar mucho también. Otra clave del dar es que primero que tenemos que darnos nosotros mismos al Señor. Eso es lo más importante. Antes que dar el diezmo tenemos que darle nuestro corazón a Dios. Antes de dar el diezmo tenemos que ponernos en paz con nuestro hermano. Dice en la Biblia que si tú te acercas al altar y vas a dar el diezmo o la ofrenda, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí la ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. O sea, el diezmo es un nivel de adoración que demuestra un nivel espiritual bastante alto. Demuestra que tenemos un corazón sano. Demuestra que hemos arreglado nuestros asuntos aquí en la tierra. Que nadie tiene nada en contra de nosotros. El diezmar, digamos que es como el nivel más alto de las actitudes que nosotros tenemos que tener después de que hemos cumplido con muchas cosas. De tal manera que el diezmar trae como consecuencia gran bendición, porque es que ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para llevar una vida cristiana. Nos hemos puesto a cuentas con los demás. Algunas personas
diezman y dan ofrendas grandes para tratar de tapar su pecado, ¿verdad? Bueno, yo no digo que el Señor no acepte esas ofrendas, porque es parte de su vida, de su esfuerzo también, pero no tenemos que olvidarnos de que el Señor nos dice que primero tenemos que arreglar nuestras cuentas con nuestro prójimo, con las personas que tienen algo en contra de nosotros, y después sí tenemos que traer la ofrenda. O sea, el diezmo significa que nosotros estamos llevando un buen nivel espiritual. Amén. La invitación es a que seamos fieles al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que son una excelente inversión. Amén. Y adicionalmente, más que todo eso, realmente eso demuestra que tenemos temor de Dios y que tenemos puesta nuestra confianza en Dios. A veces alguien dice que la cosa más difícil de convertir al cristianismo es la billetera. Y vi una caricatura en donde la persona se estaba bautizando, pero tenían la billetera allá arriba para que no se mojara. Probemos al Señor, aceptemos el reto de Dios, y yo sé que va a ser de gran bendición. Yo sé que